En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Santa Isabel de Hungría, ruega por nosotros. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, enséñanos a vivir en el divino querer. Ven, divina voluntad, a reinar en la tierra, y por intercesión de Luisa envía, Señor, apóstoles al reino de tu divino querer. Vamos, ya que estamos en la proximidad a la solemnidad de Cristo Rey, con la que concluye este año litúrgico, primero antes agradecer de nuevo al Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a nuestra Madre Santísima por esta oportunidad que nos concede a través de este medio maravilloso que es todo este tema del Internet, de poder encontrarnos aún estando tan distantes unos de otros físicamente. También agradecer a la Madre Marianela y de modo especial ahí a Sor Mónica por todo este trabajo que está haciendo para que podamos tener esta posibilidad de encontrarnos. Y como decía, ya que nos preparamos a la solemnidad de Cristo Rey, el Señor a Luisa le habla mucho del reino de Dios, del reino de su voluntad, y tantas otras veces de que Él es verdaderamente Rey, que Él es Rey del universo. Antes de leer algún capítulo de los escritos de Luisa y comentárselo acerca de lo que significa este reinado, este rey, este reino de la divina voluntad, nos acercamos al compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que en el número 133, ustedes saben que el compendio del Catecismo es un documento oficial de la Iglesia, y es un catecismo al modo como eran los catecismos antiguos, es decir, hecho con el formato de preguntas y respuestas. El catecismo de la Iglesia Católica, que nos dio el Papa Juan Pablo II, en cambio, tiene un formato diferente, viene presentado como en forma temática, dividido en 4 partes, y por supuesto va apareciendo un número en cada asunto distinto que va tratando, pero no viene preparado en forma de preguntas y respuestas. Así que el compendio, que es también oficial de la Iglesia, está hecho con este formato, con preguntas y respuestas, que facilitan un poco el aprendizaje de la doctrina cristiana. En el número 133, dice, la pregunta es, ¿cómo reina ahora el Señor Jesús? ¿Cómo reina ahora el Señor Jesús? Y responde en el compendio a esta pregunta, como Señor del cosmos y de la historia, cabeza de su Iglesia, Cristo glorificado permanece misteriosamente en la tierra, donde su reino está ya presente, como germen y comienzo en la Iglesia.
Un día volverá en gloria, pero no sabemos el momento. Por esto vivimos vigilantes, pidiendo: ven, Señor Jesús, como aparece en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20. Maránata, ven, Señor Jesús. Así que aquí la Iglesia quiere que nosotros, sus hijos, entendamos cómo es que Jesús está reinando en este momento. Jesús sabemos que respondió a Pilato cuando le preguntó: ¿y tú eres rey? Jesús dijo: sí, yo soy rey, y a eso he venido, a dar testimonio de la verdad. Pero mi reino no es de este mundo. La Iglesia, desde que nace, entiende que Jesús es rey, que es el rey del universo. Pero ¿y cómo reina Jesús? Porque él no es como los reyes de la tierra, que tiene su ejército, sus carrozas, sus palacios, sus coronas, sus tierras, sus pobladores, sus servidores. No es así como son los reyes de la tierra. Entonces, ¿cómo es este rey? ¿Y cómo es su reino? ¿Y cómo él reina? Porque si nos asomamos al mundo en el que estamos viviendo, nosotros no vemos que Jesús está reinando ahora en el corazón de la gente. Al revés, parece que el que reina es el demonio. En el corazón y en la mente de muchísima gente, Dios no está presente. Dios no existe para ellos. La ley de Dios no la quieren conocer ni la quieren cumplir, y se están estableciendo por todas las naciones de la tierra leyes que son contra la voluntad de Dios, aprobadas por los pueblos. ¿Podemos decir que Jesús reina, que está reinando? Pues ciertamente no. Entonces, si Él es rey y reina, ¿cómo es que reina? Esta es la pregunta. Y nos responde la Iglesia: como Señor del cosmos. El cosmos es el universo. ¿Qué quiere decir cosmos? Cosmos quiere decir una realidad ordenada. El caos, ¿qué es? El desorden. Cosmos es cuando muchas cosas, todas juntas, están armoniosamente unidas. A eso se le llama cosmos. Jesús es el Señor del cosmos porque todo lo que Él creó está en el orden querido por Él. Y es el Señor también de la historia. Es la cabeza de la Iglesia católica. Cristo, muerto y resucitado, ahora está glorificado a la diestra del Padre. Pero misteriosamente está presente en la tierra. ¿Dónde está presente en la tierra? Realmente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, está presente en la Eucaristía, en cada misa que se celebra, en su palabra, en los sacramentos, en sus ministros, en su pueblo. Así que Él está permanentemente presente. Y así nos lo dijo antes de su ascensión: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Además está esto en cuanto cabeza y Señor del universo. La humanidad de nuestro Señor está presente en medio de nosotros. Pero su divinidad, por supuesto, está también presente, porque si no estuviera presente su divinidad, el universo dejaría de existir. Si el universo sigue existiendo con sus galaxias, sus billones de estrellas, sus soles, planetas, cometas, asteroides, mares, viento, aire, etc. Si todo eso existe, sigue existiendo, es porque Él está ahí, porque si no estuviera ahí, no existiría esas cosas. Así es que Jesús, además, en cuanto hombre, ha sido constituido Señor del cosmos. Él es, por Él y para Él, todo el cosmos fue creado. Toda esta realidad incomprensible, inmensa, de una multiplicidad casi infinita de cosas creadas por Él, porque todo fue creado por Él y para Él. Él es el Señor de todo esto y lo gobierna todo. Solo hay un punto en el que Él no lo gobierna.
es en los corazones de los hombres, porque nos hizo libres. Y aunque nos gobierna como creador y nos mantiene y nos da la vida a todos, buenos y malos, en el corazón del hombre al que Él le ha dado libre albedrío, no reina en todos los corazones, como decíamos antes. Los hombres rebeldes no queremos que reine en nosotros. Queremos reinar nosotros en el lugar de Él. Y la Iglesia por eso nos pregunta, ¿y cómo reina el Señor Jesús ahora? Pues reina como Señor del cosmos, de todo el universo. Reina en la historia, porque toda la historia humana Él la gobierna y la dirige hacia una meta. Reina como cabeza de la Iglesia, porque la Iglesia es su cuerpo. Y glorificado como está en el cielo, está también al mismo tiempo presente en la tierra. El reino de Él ya está presente aquí en la tierra. ¿Y cómo está presente el reino? Si lo que vemos es más bien el reino del enemigo presente en el mundo. Dice la Iglesia, reina como una semillita. La semilla de su reino está en la Iglesia. Ahí está el inicio de este reino. No está todavía totalmente desarrollado ese reino. Y ese reino debe extenderse a todas las naciones de la tierra. Por eso decía Jesús, vayan al mundo entero, anuncien el Evangelio, lleven este germen, esta semilla del reino a todas las naciones y sumerjan, bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sumerjan a las naciones, a la humanidad entera, en la unidad de la Trinidad Santa. Cuando esto termine de realizarse y todo este crecimiento que esta virtud del reino tiene, lo llene todo, como la levadura fermenta toda la masa de harina que se prepara para hacer un pan, entonces Él vendrá en modo glorioso. Ya vino en la humildad de la carne, para hacer suyo y tomar sobre sus hombros todo el pecado del mundo, expiar todo, repararlo todo, y una vez que concluyó su obra de redención, fue a sentarse a la diestra de su Padre, desde donde espera que el Padre ponga a sus pies todos sus enemigos. El último enemigo será la muerte. Pero Él tiene un proyecto que nos lo dejó claramente expresado en la única oración que nos enseñó. Él dejó la semilla de su reino en su Iglesia y la mandó a ir por toda la tierra para ir llevando este tesoro a todas las naciones, no imponiéndoles a la fuerza este regalo, sino ofreciéndoselos a todos con la palabra, con el amor, con el testimonio que la Iglesia está llamada a cumplir cada día. Pero la humanidad es libre de acoger o rechazar este reino. Pero el Señor anuncia que esto al final Él tendrá la victoria. Él obtendrá la victoria. Quizás hay algunos que se resistan, esos vivirán eternamente las consecuencias de su rebelión. Pero muchos otros, por la paciencia de Dios y su misericordia, se convertirán y acogerán a Jesús, que es el Rey de este reino, en sus corazones. Y Él, poco a poco, transformará esos corazones y reinará en ellos. Y Él nos enseñó a decirle al Padre que pidiéramos un regalo al Padre del cielo, que viniera a reinar la voluntad de Dios, la que creó todo el universo, como reina en ella misma, como reina en la Trinidad Santísima, así en la tierra, es decir, en nosotros. Esta es la meta, este es el propósito para el que Dios nos creó, para hacer reinar esa voluntad que reina en el seno de la Trinidad, la única voluntad que tienen, y reina absoluta y perfectamente, y reina en todos los que están viviendo ahí, que son los santos. Así quiere reinar aquí en la tierra. Para eso nos creó y así era el paraíso antes del pecado. Ahora hace falta
que estos hombres y mujeres pecadores que somos, nos convirtamos, nos vayamos poco a poco revistiendo de Jesús, de sus sentimientos, de su amor, de su compasión, de su luz, de su belleza, de su dulzura, del dominio que Él tiene sobre sí mismo, que así nosotros vayamos adquiriendo todas esas virtudes, nos vayamos volviendo Jesús mismo. Y cuando esto sea así, entonces la voluntad divina podrá reinar nuevamente en nosotros, como reinó en el principio, cuando Dios nos creó y puso al hombre y a la mujer en el paraíso. Por esto, dice la Iglesia, y termina esta respuesta del número 133 del compendio, diciendo, por eso vivimos vigilantes, pidiendo, Maránata, ven Señor Jesús. Y así le decimos hoy, que venga pronto, porque el mundo parece que se está volviendo loco el mundo. Y cada vez parece que es más la enemistad de los hombres hacia Dios. Parece que el diablo ha tomado posesión de las naciones y quiere establecer el reino de la rebelión, de la inmoralidad, del desorden, del odio, de la muerte, de la mentira en medio de nosotros. Por eso hemos de insistir al Señor con esta bellísima expresión del Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, ven pronto, Señor. Y pedirle a la Madre de Dios que interceda por nosotros, porque ella, lo que hay en su corazón inmaculado es este reino perfectamente cumplido, y ella es nuestra mamá, y quiere que lo que hay en el corazón de ella haya en el corazón de sus hijos. Entonces voy a ir ahora a un capítulo de los escritos de Luisa que está en el volumen segundo de los escritos de Luisa, un 17 de octubre de 1899, es decir, hace 120 años que escribió Luisa esto. Volumen 2, 17 de octubre de 1899. Me parece que está en el libro azul que tenemos, de la selección del 2 al 10. Y el subtítulo del volumen dice, Jesús es Rey, pero no puede reinar hasta que el mundo no sea purificado de la podredumbre de las culpas. No leo todo el capítulo, solo la parte que se refiere a Cristo Rey y al reinado y a cómo esto va a ocurrir. Así que dice, escribe Luisa, enseguida le dije, mi buen Jesús, te pido que hagas la paz con el mundo. Mi buen Jesús, te pido que hagas la paz con el mundo. Qué bella expresión esta de Luisa, que no dice, Señor, mira qué malos que son en el mundo, haz caer fuego del cielo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de San Juan y de su hermano Santiago, que fueron a un pueblo a anunciar que Jesús iba a llegar al pueblo y no los querían recibir y vienen muy enojados y le dicen a Jesús, esos no quieren saber nada de ti ni recibirte. ¿No quieres que hagamos bajar fuego del cielo y acabemos con ellos? Y Jesús los regañó. Nosotros tenemos que interceder como hacía Moisés. El Señor le decía a Moisés, mira, este pueblo cabezón ya me tiene harto, voy a acabar con él y de ti haré salir otro pueblo. Y Moisés, ¿qué hacía? Interceder por el pueblo. Y convencía al Señor de que tuviera paciencia, que el pueblo se iba a convertir, que se iban a volver más buenos. Y así muchísimas veces en la historia que Moisés nos ha dejado en el Pentateuco, en el Génesis, en el Éxodo, etcétera, en los 5 libros del Pentateuco, se nos narra cómo este hombre, el más manso que ha habido en la tierra, intercedía por su pueblo. Dios estaba airado con el pueblo por lo rebeldes, pecadores y cabezones que eran.
y quería destruir al pueblo y formar otro pueblo, y Moisés intercedía por el pueblo. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? El Señor le anuncia a Abraham, porque el Señor no hace nada sin anunciárselo antes a sus elegidos, a sus profetas. Así que a Abraham le anuncia que el fuego está a punto de bajar del cielo para consumir a esas dos ciudades pecadoras. ¿Y qué hace Abraham? Empieza a pelear con el Señor para que no bajara fuego del cielo y para que perdonara a estas dos ciudades pecadoras, que les diera chance para que se arrepintieran. Y así se pasa batallando con el Señor. Finalmente cayó fuego del cielo porque ni 10 justos había en la ciudad para que por ellos fueran perdonados todos los demás. Y así un predicador muy conocido en la iglesia, el padre Raniero Cantalamessa, decía en alguno de sus retiros: si alguna vez tú tienes que ver de quién te pones, de parte de quién te pones, si te pones de parte de Dios o de parte del pueblo, tú ponte de parte del pueblo, tú defiende al pueblo. Así hizo Abraham, así hizo Moisés, así hizo Jesús. Se puso del lado del pueblo, a defender al pueblo, a interceder por el pueblo. Así que aunque veamos el mundo de cabeza como está ahora, cada vez más rebelde, cada vez más en la oscuridad, cada vez más ciego, cada vez más pecador, intercedamos por el pueblo y pidamos a Jesús que use misericordia de nosotros. Seamos como ese trabajador que el dueño de la viña pasó a visitar su viña y había una higuera ahí y llevaba ya 3 años visitando la viña, y cuando pasaba él esperaba poder coger un higo de la higuera, y cada vez que venía no encontraba nada, y entonces ese año le dice: corta la higuera, porque van 3 años que vengo y no encuentro fruto en ella. Y el encargado de la viña intercede por la higuera y le dice: mira, Señor, déjame hacerle cavar alrededor de ella, remover la tierra, echarle estiércol, y si el año que entra, que vuelvas, no encuentras fruto, la cortamos. Pues así, esa es la actitud que hemos de tener nosotros delante de lo que está pasando, ¿no? Interceder al Señor, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos alcancen la vida eterna. Y esto no se alcanza si no nos convertimos, si no nos revestimos de Jesús, si no nos enamoramos de la voluntad de Dios, si no crecemos en el dominio de nosotros mismos para que no sean nuestras pasiones, ni nuestros pecados, ni y los salvajes que somos, que no sea eso lo que gobierne y domine en nosotros, sino que seamos un ejemplo vivo de las bienaventuranzas, seamos puros, misericordiosos, justos, pacíficos y pacificadores, etcétera, ¿no? Esto es lo que el Señor quiere que pase con cada corazón humano, pero somos muy tardados y muy necios, ¿no? Así que este volumen 2, el Señor, a través de Luisa, nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Al ver lo que está pasando en el mundo, en tu alrededor, en tu país, en tu comunidad, en tu familia, tú dile a Jesús, como le dice Luisa: mi buen Jesús, te pido que hagas la paz con el mundo. Y miren lo que Jesús le responde: hija, no puedo. Yo soy como un rey que quiere entrar en una casa, pero esta casa está llena de cosas inmundas, de podredumbre, de muchas otras porquerías. El rey, como rey, tiene el poder de entrar, nadie se lo puede impedir, y hasta puede limpiar esa habitación con sus propias manos, pero no quiere hacerlo
porque no es decente a su real persona descender a esas bajezas. Y mientras que la habitación no sea limpiada por otros, con todo que tenga él el poder, el querer y un gran deseo, y aunque sufra, no se dignará a poner el pie ahí. Así soy yo. Soy rey que puedo y quiero, pero quiero su voluntad. Quiero que quiten la podredumbre de las culpas para entrar y hacer paz con ellos. No es decente a mi realeza entrar y ponerme en paz con ellos. Es más, no haré más que enviar castigos. El fuego de la tribulación los inundará por todas partes hasta aterrarlos, para que se recuerden que existe un Dios, el único que puede ayudarlos y liberarlos. Así que el Señor aquí nos da una gran lección. A través de Luisa se nos enseña cuál debe ser nuestra actitud respecto de todo lo que estamos viendo, cerca y lejos de nosotros en el mundo entero, cuál debe ser nuestra postura respecto a la humanidad. Tú eres parte de ella, defiéndela. Tú pídele a Jesús que haga la paz con ella. Él sabe cómo hacerlo. Él es Dios todopoderoso. Tú toca esas fibras del corazón de Jesús, que son las fibras de su misericordia, de su bondad. Y pide a la Virgen Santísima, que es Madre nuestra y de todos y Reina del universo, que ella también interceda. Pídele a todos los ángeles y a todos los santos que intercedan por nosotros. Si Jesús responde como le responde a Luisa, que no puede hacer la paz, tú medita en lo que él dice del por qué no puede hacer la paz. Y no puede hacer la paz porque él es rey y hay algunas cosas que son propias de la realeza de él, de la decencia, del orden, que mientras no se ponen así en el corazón del hombre, él no puede entrar. Él es rey de paz, él es rey de todas las virtudes, él es rey del amor, de la verdad, de la santidad. No pueden estar juntas la verdad y la mentira, no puede estar junta la gracia y el pecado, no puede estar juntas las pasiones y los vicios con las virtudes. Si eso es lo que reina en el corazón nuestro, y en medio de las familias, y en medio de la sociedad y de las naciones, para que el rey pueda hacer paz, porque la paz es la concordia del corazón del hombre, de lo que hay en el corazón del hombre, la concordia con lo que hay en el corazón de Dios. Pero si en nosotros lo que hay es veneno y flechas y armas, rebelión contra lo que hay en el corazón de Dios, ¿cómo puede haber paz entre Él y nosotros? No puede haberla. Él la quiere y la puede establecer. Pero para que la haya, como nosotros no somos animalitos, ni plantas, ni estrellas, sino somos seres humanos, tiene que haber de nuestra parte buena voluntad, deseo de esta paz, conocimiento de esta paz, y hacer lo necesario para que se reconcilie nuestro desorden, nuestra vida desordenada, se ordene, para que puedan estar juntas la vida nuestra y la de Dios, y entonces reine la paz entre Él y nosotros. Mientras esto no se haga, por eso es absolutamente necesaria la conversión, la confesión de nuestros pecados, la oración, la humildad de reconocernos pecadores. Ten compasión de mí, decía el ciego ayer en el Evangelio. ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, ten compasión de mí. Maestro, ten compasión de mí. Mientras en el corazón nuestro rebelde no hay esta humildad de reconocer que hemos pecado y de pedirle a Jesús que tenga piedad de nosotros, que nos perdone y que perdone a todos nuestros hermanos.
Mientras esto no pasa, Él no puede hacer la paz con nosotros. No porque Él no pueda meterse a limpiar todo en el corazón nuestro, sino porque no quiere hacerlo. Él quiere que tú y yo colaboremos con su amor redentor, haciendo algo nosotros, al menos, si no toda la limpieza total de la casa, porque no tenemos capacidad para hacer algo tan grande, por lo profundo que es el misterio del corazón nuestro. No sabemos ni cómo entrar a nuestro propio corazón para limpiarlo. Tiene que ayudarnos Él, pero Él quiere ver buena voluntad de nuestra parte. Yo soy rey, que puedo y que quiero, pero quiero su voluntad. Quiero tu voluntad, te dice Jesús. Quiero que quites la podredumbre de las culpas para poder entrar y hacer paz contigo. No es decente de mi realeza entrar y ponerme en paz con ellos. Si esos con los que quiere hacer la paz no quieren hacer la paz con el Señor, no es decente entrar y ponerme en paz con ellos. Al revés, lo que haré es enviarles más castigos. El fuego de la tribulación los inundará por todas partes, para que se recuerden que hay Dios, que es el único que puede ayudarlos y liberarlos. Yo creo que este capítulo es bastante claro. Celebrar a Cristo Rey es una celebración litúrgica muy bella. Pero si esa celebración litúrgica bellísima que concluye todo el año litúrgico de la vida de la Iglesia para empezar el Adviento, no está acompañada de una buena confesión, de verdadera conversión, de verdadera humildad que suplica al Señor que tenga piedad de mí y de todos mis hermanos que andamos todavía medio ciegos. ¿Cómo puede Jesús ser rey de verdad? Él es rey de verdad en sí mismo y nadie se lo puede quitar, es Dios, el rey eterno. Y como hombre se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Pero ese poder infinito que Él tiene no nos lo impone. Él está a la puerta, como dice en la carta a la Odisea del libro del Apocalipsis. Estoy a la puerta y llamo. Si me abres, al que me abra, al que me oiga y me abra, entraré y cenaré con él y él conmigo. Él quiere que le abras. Él puede entrar y tumbar la puerta de tu corazón y meterse y limpiarlo todo. Pero no, su decencia, su respeto que te tiene, no le permite hacerlo. Él quiere que tú le abras, que tú limpies, hagas lo que puedas con su ayuda y su gracia, por poner en orden tu casa, tu corazón, tu familia, tu comunidad, tu nación. Y si no nos dedicamos a hacer esto, por amor a Él, que quiere venir a darnos verdaderas riquezas y verdadera paz, que no es la que da el mundo. Si no hacemos nosotros esto, como Él nos ama de todas maneras, infinitamente, pues ¿qué va a hacer? Como ya nos volvimos como burros, pues vendrá a palos a hacernos entender que somos nada y que sin Él no podemos hacerla nada y que el reino que Él quiere darnos requiere de purificación y limpieza de nuestra parte. Así que no se extrañen de todo lo que está pasando y más cosas van a pasar. El ser humano nos hemos vuelto tercos como mulas. No crean que el Señor, que es el creador del universo, no sabe llevar y cuidar mulas. También sabe. Él sabe cuidar a ovejas dóciles y obedientes y también mulas tercas. ¿Cómo quieres que el Señor se acerque a ti? Que se acerque a ti con cariños, con besos, caricias y te vaya haciendo cada vez más rica y más semejante a Él. ¿O quieres que como mula te trate a golpes para que aprendas y le dejes a Él hacer la obra que quiere hacer? Parece que la humanidad este es el modo que le gusta que la trate.
Y aunque al Señor le duele mucho hacerlo, es tan grande el amor que tiene, que intervendrá y hará de todo lo imaginable y lo no imaginable por nosotros, para convertirnos. Pero hay algo que Él quiere que en tu corazón haya de buena voluntad, y a quien no la tenga, quedará separado de Él para siempre. El otro capítulo que quería compartir con ustedes es del volumen 13, del 3 de diciembre de 1921. Repito, volumen 13, 3 de diciembre de 1921. Y en el subtítulo dice de este capítulo: como la cosa es grande, esto es, establecer mi reino en el alma, aún en la tierra, he hecho como un rey cuando debe tomar posesión de un reino. Y escribe en misa: me sentía dudosa y anonadada por todo lo que mi Jesús me dice de su divino querer, y pensaba para mí: ¿es posible que haya hecho pasar tantos siglos sin hacer conocer estos prodigios del divino querer, y que no haya elegido entre tantos santos a uno en el cual dar principio a esta santidad toda divina? Si ha habido apóstoles y tantísimos otros santos que han asombrado a todo el mundo. Entonces, mientras esto pensaba, no dándome tiempo e interrumpiendo mi pensamiento, vino Jesús y me dijo: ahora bien, el vivir en mi querer no solo es salvación, sino que es santidad, que debe elevarse sobre todas las demás santidades y debe llevar el sello de la santidad de su Creador. Por eso debían primero venir las santidades menores como cortejo, como precursoras, como mensajeras, como preparativos de esta santidad toda divina. ¿Cuál es entonces tu asombro? Estas son cosas establecidas ad eterno, y nadie me las puede cambiar. Y como la cosa es grande, establecer mi reino en el alma, aún en la tierra, he hecho como un rey cuando debe tomar posesión de su reino. Él no va primero, sino que antes se hace preparar el trono, envía a sus soldados a preparar el reino y a disponer a los pueblos a que se sometan. Después sigue la guardia de honor, los ministros, y el último es el rey. Esto es decoroso para un rey, y así lo he hecho yo. Me he hecho preparar mi trono, que es la iglesia, los soldados, que han sido los santos que me han hecho conocer por los pueblos. Han llegado los santos que han hecho y sembrado milagros como mis ministros más íntimos, y ahora como rey vengo yo para reinar. Y el capítulo sigue, yo ya no me detengo más en lo que sigue, sino que les comparto un poco, párrafo por párrafo, lo que aquí nos ha dicho Jesús. Luisa tiene dudas acerca de lo que Jesús le dice sobre el divino querer. Que Jesús le habla del divino querer, de la divina voluntad, como la cosa más grande que Él vino a traer a los hombres. Y por eso se pregunta Luisa: ¿pero por qué dejó pasar tantos siglos sin hacer conocer estos prodigios del divino querer? Si ha habido tantos santos, a unos en los que podría Él haber dado, con los que podría haber dado principio a esta santidad toda divina, porque Jesús dice a Luisa: la santidad de vivir en mi voluntad es la santidad de las santidades. Porque la voluntad de Dios no es una virtud más.
La voluntad de Dios no es como la humildad o la pureza o la justicia o la misericordia o la armonía o el orden. La divina voluntad no es una más de las virtudes, no es como la prudencia o la templanza. La voluntad de Dios es la madre, la fuente de donde brotan todas las virtudes, todas las perfecciones posibles e imaginables. Es la esencia misma de Dios. Las virtudes son como flores. Imagínense para que comprendan bien la distancia que hay entre la divina voluntad y las virtudes. Las virtudes son como las flores aquí en la tierra, como las violetas, los lirios, los jazmines, los geranios, las rosas, las petunias, etcétera, etcétera. Esas son virtudes. ¿Y por qué hay todas esas flores acá en la tierra? ¿A qué le deben? ¿Quién les da la vida a todas esas virtudes? Por una parte, la tierra que las acoge, la semillita de estas flores, y que las envuelve como en su seno, les da la humedad y todos los elementos que son necesarios para que esa plantita crezca, pero y puede crecer una semilla que tiene buena tierra, pero está metida en un closet absolutamente oscuro. Por supuesto que no. Así que lo que hace crecer todas las semillas es la luz y el calor del sol. La divina voluntad es el sol. Sin él no existen virtudes, como sin el sol no existen flores, ni frutos, ni plantas, ni animales, ni vida sobre la tierra. Si no hubiera sol, este planeta en el que vivimos sería una roca de hielo a 273 grados bajo cero, en el que ninguna forma de vida ni ningún movimiento sería posible. Así que ¿a qué se debe todo lo que pasa en la Tierra? Ahorita ha entrado un huracán, el segundo que entra allá por Nicaragua y Honduras, de categoría 5. Todo ese movimiento que hay en los huracanes, poderosísimo, que es capaz de arrancar casas y árboles y dejar como si hubiera caído una bomba atómica sobre donde pasa esto. ¿De dónde recibe la fuerza un huracán? ¿Por qué hay viento? ¿Por qué hay aire que podemos respirar? ¿Por qué hay alimentos que podemos comer? ¿A quién debemos todo esto? Al sol. El sol, esta esfera de fuego, de luz y calor que está por allá a 140 millones de kilómetros de la Tierra. A ese sol y a ese único acto que ese sol hace, que es el de dar luz y calor, de enviarlo en todas direcciones, que nos envuelve todos los días y que desde la creación del mundo no deja de hacerlo. A este sol material, todo cuanto hay en la tierra le debe su movimiento, su vida, sus efectos, su capacidad de multiplicar, sus colores, sus dulzuras, toda la variedad de efectos que en la tierra experimentamos y muchos más. Todo se debe al sol. Así que la voluntad de Dios es el sol eterno. En la tierra florecen las virtudes son florecitas de la tierra, no del sol. En el sol no hay flores como las hay en la tierra, pero en el sol está todo cuanto es necesario para que existan flores, para que se reproduzcan las flores y para que las flores produzcan, den colores, formas, perfumes y los frutos, todas las propiedades alimenticias y todas las dulzuras. Todo eso está presente en el sol, pero no en el modo como está presente en la tierra. Por eso cuando Jesús empieza a hablarle a Luisa de este regalo de la divina voluntad, ¿qué es el don de la divina voluntad?
El don de la divina voluntad es que ese sol eterno, no su luz y calor, sino la esfera de fuego infinito del sol, sea vida de cada persona. Eso es lo que decimos en el Padre Nuestro. Venga tu reino. ¿Qué cosa es el reino de Dios? Pues es ese sol con sus infinitos efectos, con su infinita belleza, fecundidad, santidad, atributos. Esa esfera de fuego, de luz y calor, que esa esfera, que es Dios mismo, se encierre en nosotros que estamos aquí en la tierra. Por eso le decimos al Señor, venga a nosotros tu reino. ¿Qué le dices cuando le dices que venga su reino? Pues que todo lo que hay en ese sol, ahí están todos los colores, ahí están encerradas todas las dulzuras, todos los sabores, todos los perfumes, todos los movimientos, todas las formas de movimiento y todos los efectos de la combinación de todo esto. Todo tiene su origen en ese sol. Cuando yo le digo al Señor, rezando el Padre Nuestro, Padre, venga a nosotros, no a mí, a nosotros, porque somos una familia. Por eso hemos de interceder, Señor, haz la paz con el mundo, con estos hermanos míos que hoy andan ciegos, están perdidos. Haz la paz con ellos. Y el Señor dice, sí, pero antes tienen que hacer algo con su voluntad que les di. Tienen que ponerse de acuerdo conmigo, tienen que reconocer que han vivido oponiéndose a mi voluntad y arrepentirse de eso. Y yo haré la paz con ellos y les daré mi reino. ¿Y qué es lo que Jesús quiere darnos? Nos lo enseñó a pedir al Padre. Venga tu reino. Tu reino es pedirle a Dios que todo lo que hay en el eterno sol del ser divino, de Dios mismo, venga y haga morada en ti, en la tierra. Tú eres la tierra. Que reine ese sol como en el cielo, como en Dios, así que reine en ti. Como en el cielo, así en la tierra. Ese es el reino de la divina voluntad en medio de las criaturas, en medio de nosotros. Que el sol eterno de Dios haga y venga a ser su morada en nosotros. ¿Y esto es nuevo, Padre? No, no es nuevo. Así fue el inicio de la historia humana. En nuestro padre Adán y Eva reinaba ese sol Dios se los había dado por regalo. Poseían ese sol como propio. Pero los pusieron a prueba, porque el amor exigía una prueba. Y ellos no fueron fieles en la prueba. Así que ese sol los abandonó. Y de la más alta altura en la que habían sido creados, cayeron en el más profundo abismo. Perdieron un reino divino, eterno, infinito, que encerraba toda dulzura, toda belleza, toda riqueza, toda felicidad, toda virtud. Se quedaron, por eso se descubrieron desnudos. Por eso estaban avergonzados cuando Dios, que caminaba con ellos en el paraíso, empezó a llamarlos y se escondieron porque tuvieron miedo. ¿Y por qué tuvieron miedo? Porque descubrieron que estaban desnudos. Pero ¿y estaban desnudos antes? No, claro que no. Antes de ese momento, mientras no habían pecado, estaban vestidos de luz, vestidos de amor, vestidos de vida, de santidad, de verdad, de belleza. Cuando se despojaron de este vestido, que era el sol eterno que reinaba en ellos, quedaron totalmente en la miseria, desnudos. ¿Y qué es toda la historia de la salvación? Pues volvernos a vestir con esa luz, volvernos a dar ese sol que habíamos perdido. Y esto es lo que pedimos en el Padre Nuestro. Que ese sol eterno de la voluntad divina, que es la fuente de todas las perfecciones divinas y la vida misma de la Trinidad, venga a reinar en nosotros. Cuando esto pase, la tierra se volverá cielo. Esos son los nuevos cielos y la nueva tierra que estamos esperando. Pero para que eso pase tenemos que pedirle al Señor que pase.
Y por eso Luisa le dice, Señor, pero si este grandísimo regalo es tan importante, tan grande, ¿por qué cuando tú viniste a la tierra no nos hablaste de él? ¿Por qué no lo hiciste venir antes? ¿Es posible que hayas hecho pasar tantos siglos sin hacer conocer estas maravillas? Y que haya habido tantos santos y que no hayas elegido algún otro donde dar principio a esta santidad toda divina. ¿Por qué la santidad esta es toda divina? Porque no es la santidad de la tierra, no es la santidad que se produce como efecto de la luz y del calor del sol, que son como las plantitas, las florecitas, los arbolitos que dan frutos, que son efectos de la luz y calor del sol. Pero el sol sigue en su sitio, allá en su trono donde él reina. Él no baja hasta las plantitas, él manda su luz, que es su gracia, la gracia de Dios, es la que viene a la tierra y hace brotar, si somos buenos jardineros y cuidamos la tierra que nos han confiado, los talentos que nos han dado. Podemos hacer un bello jardín donde el Señor se deleita en pasearse. ¿Pero es un jardín de qué? Pues de florecitas, de petunias, de lirios, de rosas. Pero no es un sol. La tierra es tierra, no es sol. En el principio el hombre y la mujer no eran tierra, eran soles. Eran como Dios, eran dioses por gracia, dioses creados por Dios, semejantes al Creador. Y de la altura infinita en la que habían sido puestos, la abandonaron por su pecado de desobediencia. Y entonces Luisa pregunta, ¿y por qué, si ya viniste tú que eres el sol eterno, nos trajiste de nuevo este reino a la tierra? ¿Por qué has tardado tanto tiempo en dárnoslo a conocer? ¿Por qué no has escogido algún otro santo para que nos hablara de él? Y entonces le dice, mientras ella está pensando estas cosas, no dándome tiempo, Jesús interrumpió mi pensamiento y me dijo, vivir en mi querer no es solo salvación, sino es santidad, que debe elevarse sobre todas las demás santidades y llevar el sello de la santidad de su Creador. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Como ya les expliqué, ese sol eterno a los que somos trasladados del reino de la muerte y las tinieblas al reino de la luz que es Cristo, que es la tierra iluminada por Cristo, que es su iglesia, en la que entramos vía bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, matrimonio católico, ordenación sacerdotal, unción de los enfermos, meditación de la palabra, amor al prójimo, amor a Dios. Todo esto es lo que se produce sobre la tierra cuando la tierra, que es tu persona, cuerpo y alma, se deja iluminar por el eterno sol que es Dios. Es su gracia que te envuelve, hace que en ti empiezan a florecer flores, frutos, a surgir arbolitos, a empezar a ver armonías enormes. Esta es santidad humana, porque es la santidad que florece en la tierra. ¿Cuál es la santidad divina? Es la santidad que tiene el sol. Como ya les dije, así como todos los sabores, olores y fragancias y dulzuras y demás que hay acá en la tierra, las hay en la tierra porque están presentes en el sol, pero en el sol están presentes como fuego. No son florecitas moradas, blancas, rosas, ni huelen. Ahí esas perfecciones son divinas, son a otro nivel, pero son esas cosas a otro nivel que hay en el sol, son la fuente que produce las flores hermosas que vemos y olemos y gustamos aquí en la tierra. Así que las maravillas que hay en el sol de la divina voluntad son maravillas divinas.
las maravillas que ocurren cuando la tierra se expone a la luz del sol, se deja tocar por ella, acariciar por ella, son santidades humanas. Porque acá eres tú la que le dice a Dios, entra, ilumíname. Yo no quiero vivir encerrada en mi casita, sino que te sales para que el sol te toque, para que el sol, y sacas igual a tus plantitas que tienes en las macetas en tu casa. Porque si las dejas encerradas en el closet, no van a fructificar ni a florecer esas semillas. Así que tú sacas para que el gracioso sol toque con su luz esa tierra que tiene esas semillitas, y las semillitas florezcan. Así que si tú vas a tener un bonito jardín, se lo debes a la gracia de Dios, porque tú expones a la luz y calor de la gracia de Dios, que te dan los sacramentos, que te da la palabra, que te da la comunión, que te da el amor a tu prójimo. Las expones para que la luz y el calor del sol las hagan florecer. Pero tú no tienes, ni tus plantitas tienen encerrado el eterno sol dentro de ellas. Ellas solo poseen los efectos que ese sol produce. Y si se retiran y se apartan, le dan la espalda al sol, ¿qué les pasa a esas plantas? Pues se ponen amarillas y luego se mueren. Y si tú dejas de exponerte a todo el bien que el sol te da, terminas en un ataúd. Así que tu santidad, tu vida, depende de de cuánto está expuesta a la gracia que ese sol te envía. Pero tú no posees el sol. ¿Se dan cuenta de la distancia que hay entre la santidad de Adán y Eva en el principio y las santidades que hemos podido practicar o vivir hasta nuestros días? Adán fue creado en el eterno sol de Dios. Con Eva, ahí vivían, ahí reinaban, y de ahí descendieron a la oscuridad de este mundo. Esclavos del diablo, desnudos, ciegos, leprosos, mudos, paralíticos y muchos endemoniados. Esto es lo que encontró, lean el Evangelio, que encontró Jesús cuando vino al mundo y empezó a predicar. Sordos, mudos, cojos, paralíticos, endemoniados, muertos, enfermos, desorientados. Esto causó el abandonar la vida en el eterno sol que es Dios. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Pues a liberarnos de esta esclavitud y a hacernos pasar del reino de las tinieblas y de la muerte al reino de su luz. Y una vez que somos incorporados al reino de su luz, que es su iglesia, por los sacramentos, la iglesia y nuestros papás y catequistas nos van educando para que cultivemos las plantas de las virtudes y los frutos de la caridad. Y empezamos a transformar ese desierto que era nuestra alma en un pequeño jardín que Dios se complace en visitar, porque ve tu interés por hacer florecer algo de lo que a Él pertenece, dejando que su luz y su calor en ti produzcan esos efectos. Pero todavía no posees al sol. La vida en el cielo es vivir en el sol, no en la tierra. Y para vivir en el sol tú tienes que dejar de ser como eres, tienes que transformarte totalmente en el Cristo resucitado y ascendido al cielo, que está sentado a la derecha de su Padre. Esa es la vida en el cielo. Pero y esa es la vida en el cielo a la que vamos a llegar al final, y aquí en la tierra esa vida nunca tendrá cumplimiento. No. Jesús nos enseñó a pedirle al Padre que este reino de la santidad divina, de la voluntad divina, reine en la tierra como en el cielo. Podía haber añadido Jesús, como en el principio, como en mi mamá, como en mí, así en mis hermanos. Que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean una sola cosa en nosotros.
Así que, Luisa, delante de este gran misterio del reino de Dios, que Dios estableció en el hombre al crearlo, que perdimos, que Él conquistó para devolvérnoslo, y que Él quiere establecer en nosotros, Luisa se pregunta, ¿y por qué no lo hiciste tú al venir? Y el Señor le dice una cosa importante: vivir en mi querer no es solo salvación, sino es santidad que debe elevarse sobre todas las demás santidades y llevar el sello de la santidad del Creador. ¿Cuál es el sello de la santidad del Creador? El sello del eterno sol de la voluntad de Dios. No el sello de la luz y el calor del sol que se llega a la tierra, y eso ha producido las santidades que hemos conocido hasta ahora. La santidad que el Señor quiere que tenga lugar y se cumpla en la tierra, como en el cielo, así en la tierra, es la santidad en la que el eterno sol vive y reina en el corazón y en cada acto de criatura aquí en la tierra, como reina en el cielo. O dicho con otras palabras, que volvamos a vivir en el eterno sol de la divina voluntad, mientras vivimos en la tierra, no al morirnos, porque al morirnos, si no estamos listos para entrar a vivir en el sol, eso es el cielo, el sol eterno, que es la Trinidad y su voluntad eterna. Si no estamos listos, ¿a dónde vamos? Pues al purgatorio. Y el fuego del purgatorio termina de quitarnos todo lo que es de tierra para que nos volvamos solo fuego, luz y calor divinos. La gente cree que se va a ir aquí con todo y zapatos al cielo. No, mi hermana. No, mi hermano. Hasta que no seas como Dios, con todas las virtudes y todos los atributos y todas las perfecciones, no podrás entrar al cielo, porque el cielo es la perfección infinita. El cielo es un fuego devorador que todo transforma en fuego. No es un fuego que destruye como el de acá de la tierra, es un fuego que consuma en la unidad de Dios todas las cosas. Así que para poder llegar a vivir allá, en ese sol eterno, el Señor tiene que purificarnos aquí. Por eso ha dicho, hija mía, ¿cómo voy a venir yo? ¿Cómo voy a ser rey? Yo purificaré la tierra. Porque está establecido y decretado que mi voluntad reine como en el cielo, así en la tierra. Y no hay ningún poder de los hombres que pueda impedirme que esta palabra mía, esta voluntad mía se cumpla. Pondré el mundo de cabeza si hace falta, pero haré reinar mi voluntad divina como reina en nosotros, porque para eso creamos al ser humano. Así que es muy importante. ¿Qué pasa si tú eres fiel, eres una buena jardinera, que vives en la gracia de Dios, que cultivas las virtudes, que te acercas a los sacramentos, que te mantienes en la gracia, que evitas el pecado, que estás siempre vigilante para que no vengan los zorros y vengan los roedores a comerse las florecitas que has sembrado? Cuidas tu terreno. Esa es santidad humana, que es la santidad que se produce acá en la tierra. Los jardines con flores, esos son propios de la tierra. Y eso es la finalidad para la que Dios creó al ser humano, para que hiciera jardines muy bellos donde Él viniera a pasearse. No, Él nos creó para que hiciéramos jardines en el eterno sol suyo. Son jardines divinos. Estos otros jardines son jardines humanos, de virtudes, además de que podemos sembrar plantas y tomates y lo que queramos para comer. Pero las virtudes, las flores que representan virtudes, es algo de lo que nos podemos ocupar y que al Señor le agrada mucho. Si haces eso, te salvas. Si tú eres una buena agricultora, que el terrenito que Dios te ha dado para que lo administres, lo cuidas bien, no dejas que se metan ladrones, que se contamine y le envenenen la tierra, que haces crecer, que le echas estiércol, que remueves la tierra,
que quitas todas las hierbas y las cizañas que van apareciendo. Si tú haces eso, te salvas. Si lo haces heroicamente, serás una santa de altar, como tantos como San Isabel de Escocia o de Hungría que hoy celebramos. Pero esa santidad no es la santidad del divino querer, no es la santidad de un sol viviente en la criatura en la tierra. Y esa es la meta, hacia allá vamos. Por eso le dice a continuación Jesús, por eso debían primero venir las santidades menores, como cortejo y precursoras, como mensajeras y preparativos de esta santidad toda divina. Espero que quede claro para ustedes que toda forma de virtud que acá practiquemos en la tierra, siendo obedientes a la voluntad de Dios, practicando las bienaventuranzas, amándonos unos a los otros, todo eso lo que forma, el fruto de esto forma un bello jardín armonioso de virtudes, y todo eso es santidad humana. ¿A qué se debe? A la gracia de Dios, que es su luz, la luz y calor de este sol que te ilumina, al que tú dócilmente correspondes. El fruto es santidad humana. Si por puro milagro de la bondad infinita de Dios, no la luz y el calor, sino la esfera del sol mismo se viniera a encerrar en ti, ¿qué clase de santidad tú vivirías? ¿Qué pasaría en el orden puramente material? ¿Se imaginan qué pasaría si el sol, esta esfera que está a 140 millones de kilómetros de la Tierra, empezara a acercarse a la Tierra? ¿Qué le pasaría a la Tierra? ¿Qué le pasaría a la Tierra? Se fundiría. Primero desaparecerían todas estas plantitas, flores, frutos, mares y todo esto que conocemos aquí en la Tierra. Desaparecería. Se evaporaría todo. Y si el sol se siguiera acercando, la tierra empezaría a hervir, se volvería lava, como la lava de los volcanes. Y si se acercara más y más y más el sol, ¿en qué se convertiría la tierra? En fuego. Se convertiría en sol. Quedaría transformada en el sol mismo. Esa es la santidad de vivir en la voluntad de Dios. Cuando la tierra es absorbida sin dejar de existir personalmente, la persona humana con su cuerpo y alma es absorbida en el eterno sol de Dios y vive la santidad propia de Dios, porque en el sol no puedes vivir más que la forma de ser del sol. Tú eres demasiado pequeña para que si entraras, si un cohete ahora pudiera entrar en el sol y llevar personas, ¿qué les pasaría a las personas? Al entrar en la esfera del sol, se volverían fuego. Y si pudieran seguir existiendo sin perder la razón y la inteligencia y la voluntad, vivirían según la vida del sol. Esa es la santidad divina, la santidad del sol mismo, de la esfera del sol. La santidad que produce el sol cuando emana luz y calor y hay una tierra que recibe esa luz y calor, es la santidad de los colores, de los perfumes, de los sabores, de los movimientos y demás cosas que acá conocemos en la tierra. Cuando se deja y se expone la tierra totalmente al sol, produce cosas maravillosas la luz y el calor del sol. Esas cosas maravillosas que vemos en la naturaleza son símbolo de las bellezas espirituales que el sol de la gracia, que es la divina voluntad, posee. Pero ¿qué pasa si yo me voy a vivir en el sol o el sol se viene a vivir en mí? Pues que la santidad que empezaré a vivir es santidad divina, porque no habrá florecitas, ni habrá manzanas, ni peras, ni plátanos. No los hay en el sol, pero todo lo que se necesita para que haya plátanos, manzanas y peras,
todo está en el sol, y si no estuviera, no existirían los plátanos, ni las peras, ni las manzanas en la tierra. Pero en el sol son fuego, es otro modo de ser, es un modo divino. Para este modo divino de ser, Dios nos creó a los seres humanos. Por eso le dice a Luisa, por eso debían venir primero las santidades menores, las de las violetas, de las rosas, de los lirios, de los aguacates, de los limones, de las naranjas. Primero debían venir estas santidades. Son todos los carismas que conocemos que se dan en la iglesia, y todas las funciones y ministerios. Y por eso le pone al final, y con eso termino, el ejemplo. Y le dice antes del ejemplo que les doy: ¿cuál es entonces tu asombro, Luisa? ¿Por qué te asombras de que las cosas hayan sido hasta hoy de esta manera? Era necesario que así fuera, pero estás establecido desde toda la eternidad, ab eterno, que esta santidad divina se establezca sobre la tierra. Y como la cosa es grande, se trata de establecer mi reino en el alma, aún mientras vive el alma en la tierra. ¿Qué dijimos que era el reino de Dios? Es el sol, son sus infinitos atributos. Y aquí el Señor nos está explicando que ese reino, que es su misma vida divina, Él quiso establecerla aquí en la tierra. Así nos creó al hombre y a la mujer en el principio, y eso perdimos. Y ahora Él ha venido a la tierra, murió y resucitó por nosotros, y estableció su iglesia, y llevamos 2000 años de camino. Y es hora de que vuelva a reinar la divina voluntad como en el principio. Y por eso dice: yo he hecho como un rey. Cuando debe tomar posesión de su reino, Él no va primero, sino que antes se hace preparar el trono, envía a sus soldados a disponer y preparar el reino y a los pueblos para que se sometan a Él, y después sigue la guardia de honor, luego los ministros, y por último el rey llega. No pasa así siempre cuando hacemos algo, cuando tiene que venir alguna persona importante. No nos ponemos todos manos a la obra para preparar el salón donde va a ser el evento, a preparar todo lo necesario para que el salón esté limpiecito, luminoso, ordenado, para que estén todos los que están invitados. Y al final llega el presidente, llega el alcalde, llega el primer ministro, llega quien sea, el invitado de honor para el que se preparó todo. Pues así dice el Señor: yo soy el rey, y aunque yo puedo llegar cuando me dé la gana, a donde yo quiera porque soy el rey, no es digno de mi persona el llegar así, y por eso yo mando a que me preparen las cosas antes de llegar yo. Y por eso dice: esto es lo decoroso para un rey, y así lo he hecho yo. Me he hecho preparar mi trono, que es la iglesia. Los soldados, que han sido los santos que me han hecho conocer, o me han dado a conocer a los pueblos. También ha habido santos que han sembrado milagros, como si fueran mis ministros. Ministro es el que administran los poderes de Dios, de curar, de liberar del diablo, de devolver la vida de Dios a los hombres por los sacramentos. Son sus ministros más íntimos. Y ahora, como rey, vengo yo para reinar. Así que, queridos hermanos, el Señor nos da un bellísimo regalo en preparación a la gran solemnidad de Cristo Rey. En el mundo, como dije al principio, la cosa anda toda de cabeza. Pero está establecido por el Todopoderoso que Él va a tener su reino en la tierra, y aunque ahorita el diablo está a punto de salir ya por la televisión para que todos nos postremos y lo adoremos, aunque las cosas hayan llegado a pues ya nos tiene con un bozal a todos, encerrados a todos en la casa. Pero la última palabra no la va a tener Él. Jesús ha vencido al mundo, al diablo, el pecado. Él es el Señor
del cielo y de la todo poder en el cielo y en la tierra le ha sido dado al hombre Dios, a Jesucristo. Y tiene poder, como Él nos dice, Él es el viviente, el que ha vencido a la muerte. Tiene el poder de dar la vida eterna, de dar este reino a quien Él quiera. ¿Qué hace falta? Pues que yo me disponga, que yo lo quiera, y por eso tenemos que decirle: ven, Señor Jesús, ven pronto. El mundo se cree que está en su máximo esplendor, porque ahora tenemos televisiones, internet, mandamos cohetes a la luna y hacemos tanta cosa. Y te han despreciado a ti por estas cosas. Pero están desnudos, son miserables, ciegos, sordos. Danos a todos, Señor, la gracia de reconocerte a ti, que eres el único Dios verdadero, que eres nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro amigo, nuestro esposo. Y danos la docilidad, la gracia. Danos a tu madre para que nos ayude. Mándanos a todos tus santos que conocen bien la grandeza tuya y lo adorable que eres. Mándanoslos a todos para que nos ayuden. Y si tienes que mandar por ahí algún huracán o lo que tengas que mandar para sacudirnos, manda lo que haga falta, Señor. Pero no dejes que vayamos a perder un reino eterno que tú tienes preparado para nosotros. Que tu Madre Santísima nos ayude, nos cubra con su manto, nos proteja. Y danos la gracia también de tener interés de comprender qué significa esta santidad divina que tú nos quieres dar. ¿Cómo quieres hacernos volver al principio, en el orden primero de nuestra creación? Y que eso tenga cumplimiento en la tierra. ¿Cómo tú quieres renovar la faz de la tierra, que hoy no es digna de esta santidad? Ven pronto, Señor. Maránata. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y le pedimos a la Virgen también su bendición. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias, Padre.